Venga, empezamos. Yo estoy muy preparado. Voy a tomarme un trozo de croissant. Sí, haces bien. Hay que empezar nutrido la entrevista. Hay que presentar esto, ¿vale? A ver, los dos primeros podcasts fue uno, más o menos de arquitectura, el segundo fue de videojuegos y todo eso, y ahora para bajar un poco el nivel de creatividad, ingeniería, ¿no? Para subirlo, ¿no? Sí. Es una bajada creciente. No. Ahora en serio. Preséntate tú. Digo quién soy, ¿qué quieres que diga? ¿Qué estudias? Soy aquí el doctor. ¿Qué estudias? Porque... Pues yo soy Antonio Ramos, me podéis llamar Antonio o Tony, o como queráis. Y estudio Ingeniería en Tecnologías Industriales en la UBICO, en la Universidad de Vigo. Ingeniería Industrial. Más o menos. Es que ahí hay mucha polémica. Porque hay... Claro, tú para considerarte ingeniero industrial tienes que estudiar uno de los grados de ingeniero técnico industrial y luego hacer un máster. No es como antes, que hacías un grado de 5 años, creo que eran 6, y ya eras ingeniero industrial. Ahora eres ingeniero técnico industrial primero y luego ingeniero industrial. Menos con mi grado, que ahora cuando termine el grado, en principio, no soy nada, ni técnico ni industrial. Tengo que hacer el máster. Pero digamos que el grado que estoy estudiando es un poco libre. Me lleva a ser ingeniero industrial después de hacer el máster. Vale, o sea, que tienes que hacer, igual que en arquitectura, que tienes que hacer el máster. Sí, más o menos. ¿Y de qué trata tu carrera? O sea, si puedes comentar un poco. Pues yo el grado que estoy estudiando es el más general de todos. Los hay como más específicos, que están en ingeniería eléctrica, electrónica y automática, mecánica, química y organización, que esos son como muy específicos, que te enfocan en una rama, y luego está el de tecnologías industriales, que es un poco lo que abarca, todo lo que abarcan los otros. Yo estudio pues cosas relacionadas con electricidad, con fluidos, con variaciones de temperatura, o sea, relacionadas con termodinámica, sí. Que ahí vamos, más que nada son sistemas térmicos, sistemas de refrigeración, bombas de calor, cosas así. Cantidad de energía que se necesita pues para calentar esto, para enfriarlo, o sea, básicamente es eso la asignatura, por lo menos lo más útil que se estudia. O sea, por lo que veo, la ingeniería va tirando más a la rama técnica, ¿no? Sí. A ver, también hay asignaturas de empresa después. Por ejemplo, Bueno, empresa técnica, pero me refiero, la rama artística... No hay rama artística. Lo único que hay así artístico, entre comillas, es dibujo técnico, y es solo en primero y es una asignatura. Y ya está, digamos. Luego en cuarto hay otra asignatura que es más ordenador, de diseño, pero no es tanto de yo te diseño esto, te digo el color, la forma, así. Eso no, que también si nos ponemos lo hacemos, pero no hay ninguna asignatura en la carrera enfocada a eso. Entonces, tú ahora, las primeras asignaturas que estás en segundo, en tercero, son todas, física, matemáticas, termodinámica, todas estas asignaturas, ¿no? Espera que termine por eso. No, acabo de comer. Si yo puedo ir preguntándote más cosas. Vale, yo te quiero hablar también un poco de esta competición que hay entre arquitectura e ingeniería. No sé si la has notado. Yo esa competición solo la he notado cuando te he conocido, Juan. No, es lo único que tengo competición. No hay más competición. Ha venido de tu parte esto. No, realmente yo creo que no. O sea, nadie piensa en arquitectura cuando estudia ingeniería industrial. Yo creo que son muy distintas las dos, la verdad. Porque al igual que... Mira, te voy a comentar una cosa así graciosa. Por ejemplo, tengo muy claro que igual... A ver, también hay ingenieros industriales que hacen de todo, ¿no? Que también diseñan edificios así. Pero bueno, no es lo normal. Lo normal es que sea un arquitecto. Pero al igual que hay arquitectos que diseñan el edificio, la estructura, la mayoría de personas que luego, por ejemplo, una vez hecho el edificio, se dedican, pues yo que sé, a reformar la fachada o a corregir errores que tuvo ese edificio, o por el tiempo, porque el arquitecto lo hizo mal, pues realmente esos son en una gran parte ingenieros. Y no quiero crear polémica, porque es así realmente. O sea, realmente... Sí, estuve mirando y decían que la forma donde mejor se compenetraba era que un arquitecto se encargase de la parte de diseño. Un arquitecto también tiene que hacer la parte de estructuras. Pero, claro, la formación en estructuras siempre es mejor la de un ingeniero, que su carrera va orientada más a eso. Y no solo en estructuras, sino que también en el material, de todo eso. Entonces, puede ser al final a lo mejor, si combinamos las dos, que muchas veces lo que acaba pasando, que se combina un arquitecto y un ingeniero, pues a lo mejor acabas haciendo una obra mejor, más económica y más segura. Claro, yo creo que es eso. Al final... Yo, por ejemplo, terminando la carrera no me veo haciendo un edificio, porque no me han preparado para eso. Pero haciendo, por ejemplo, una presa, una presa, sí, o incluso la fachada de un edificio, pues también podría hacer la fachada de un edificio. Es más, el otro día nos enviaron un correo así para a la delegación de alumnos, porque yo estoy en la delegación de alumnos allí en la Escuela de Ingeniería Industrial. Enviaron un correo que estaban buscando, pero vamos, con muchísimas ganas porque no encontraban.
ingenieros industriales que estuvieran dispuestos a hacer un curso en fachadas, que era especializado en fachadas, era un curso de 3 meses, de 5 horas al día, de fachadas, solo de Joder. fachadas, o sea, muy especializado. Y buscaban solo ingenieros industriales, por ejemplo. Y vamos, y luego ya te ofrecían contrato fijo y todo, pero es que buscaban gente porque nadie quería... O sea, realmente Ya, es ingenieros que dentro de la ingeniería es muy raro encontrar a alguien que se haya metido en ingeniería para reparar. para rematar justo, o sea, no repararlas como tal, pero sí, pues buscar soluciones para reparar esas fachadas después. O sea, es algo que me llamó mucho la atención porque ves, ostras, pues mira, nunca sabes a qué te vas a dedicar, ¿no? Porque yo nunca, por mi cabeza pasó, guau, de mayor quiero reparar fachadas. Pero Sí, tiene que bueno, haber alguien bueno, que se dedique a ahí eso. acabas de decir algo muy interesante, que yo, bueno, estuve investigando un poco de la ingeniería antes de que viniese a este podcast, y vi que eso, que los ingenieros lo que buscan es soluciones, es ingenio, buscar soluciones. Entonces, lo que dijiste ahora no es reparar fachadas, sino buscar las soluciones para hacerlo. Claro, porque Entonces, nunca se sabe de qué falla una fachada. O sea, claro. yo puedo llegar a la fachada sin mirarla, venga, va, pues la pintamos otra vez, igual se soluciona, pero igual se soluciona a 2 años, luego vuelve otra vez a filtrarse agua, lo que le pasa a esa fachada, que no sé. Entonces yo creo que es un poco eso, igual que el arquitecto diseña y construye y puede saber más o menos cómo está la estructura, pues yo creo que el ingeniero es más de, una vez construido, digamos, por ejemplo, en ese caso, pues buscar una solución a un problema concreto que tenga que ver con esa estructura. Así. Claro, Yo eso en el creo caso que de va más por ahí. estructuras, pero luego en el caso de puentes, a ver, estructuras que de por sí las haga un ingeniero más que un arquitecto, como presas, hidráulicas, todo este tipo de cosas. Sí, Hay muchas veces que el impacto en el ambiente, o sea, yo creo que a la ingeniería lo que le falta al menos es un poco, aunque sea una asignatura de esa rama pues más artística, para no cargarse del todo bueno, pues te voy a el pillar, Juan, paisaje. porque justo de eso sí que hay Tenéis. asignatura. O sea, igual que no hay Me acabas de decir asignatura... que no. A ver, no hay Dibujo asignatura... técnico, el Ya, primero. no, pero es que, claro, tú me has puesto un caso muy concreto. El caso Sí. concreto, por ejemplo, de una pereza y que no afecta al entorno natural. Pues hay una asignatura específica para eso, que es ingeniería o tecnología ambiental o algo así, que se dedica a eso, pues, para no, digamos eso, no causar daños al entorno. Claro, pero no digo tanto daños físicos de estás matando a los peces porque haces esta presa y no sé qué, sino daños visuales en el medio ambiente. Claro, eso sí, o sea, también esa asignatura va enfocada a eso. Lo que no está enfocada la ingeniería industrial es, por ejemplo, pues yo te hago esta mesa que tenemos aquí al lado, Mm. pues te la pinto de ese color y pues va a Una tener... mesa de madera, describo para los del podcast. Claro, es una mesa... Sí, por decir cualquier cosa, como te digo, la No está lámpara, por pintada de ejemplo. ningún color, O sea, porque es nadie nos madera. enseña, pues, qué color va a ser mejor para eso, qué color después va a atraer más al público. Pues nosotros pensamos en el material con que va a estar hecha esa lámpara, de qué manera es mejor para que esté hecha y tenga más funcionalidad, la luz, digamos, todo el cableado interior. Pero realmente O sea, que funcione. que funcione, justo, que funcione y que tenga una utilidad. Pero el diseño en sí, digamos, más o menos, a ver, puedes sacarlo tú, ¿no? Porque más o menos vas diseñando, digamos, en distintas asignaturas vas diseñando mecanismos, cosas así, entonces pues no vas a tener problema después a diseñarlo. Pero digamos que no hay ninguna... sí que las hay, pero hay muy pocas asignaturas que luego al final pues te hagan más, o sea, fácil la forma de diseñarla, el color. Claro, pero... Digamos que eso no está tanto enfocado en ingeniería industrial, que también, que muchos ingenieros industriales que luego hacen eso. No, pero a ver, no tanto, a lo mejor no hace falta hacer una asignatura, pero solo con un concepto que más o menos dé la orientación de, oyes, no hagas aquí, por ejemplo, yo tengo visto puentes, que a lo mejor el puente en sí es una pasada súper futurista, en plan, que el puente lo quitas de donde está y es súper futurista y todo eso. Pero lo pones donde está y a lo mejor es un puente blanco en medio de 2 acantilados de bosque y todo eso. Entonces lo miras a vista de helicóptero, que es de donde sacan la foto, y parece un chicle gigante pegado ahí. Sí, a ver, ¿Cómo se te ocurre hacer esto? a mí no se me ocurriría hacer eso, creo, vamos, espero que no. Claro, Nunca se claro, sabe. claro. O sea, yo creo que es... Mira, solo con un concepto, más o menos cualquiera lo podría entender. Esto es un poco abstracto. ¿Tú sabes lo que es el Genius Loci? Para así decirlo. Bueno, pues ni idea, pero ahora ya lo voy a saber. El Genius Loci, o Genius Loci, no sé cómo se pronuncia, es como el espíritu del lugar, ¿vale? Entonces, el hecho de pensar en ese concepto te hace que tú a la hora de decir, voy a hacer un puente aquí, pues valores cómo puede afectar menos o más al paisaje
viendo cómo es el paisaje. A lo mejor no tienes que tener una formación de arquitectura, pero solo pensando en ese concepto y ir ya con la mentalidad de, ojo, estoy en un paisaje que estamos en medio de dos acantilados, a lo mejor el puente, pues estaría mejor hacerlo, yo qué sé, con un arco y triangulado por abajo y que por arriba, pues puedas ver el paisaje si vas en coche, ¿sabes? O sea, y que no afecte tanto al ambiente. Yo creo que en ese aspecto sí que más o menos, no hay ninguna asignatura en específico para eso, pero sí que más o menos, aún es que aún no llega a esa parte, entonces tampoco te sé decir qué va a pasar cuando llegue a esa asignatura, que aún la tengo el año que viene. Dentro de un año te podré decir un poco más. Sí. Pero yo creo que más o menos sí que se encamina un poco a eso también. No es, digamos, el fuerte de la asignatura, lo que más Claro, pero solo con dar una se pequeña enfoca, noción pero para... yo creo que sí, que alguna pincelada sí que se da, porque, a ver, si no habría muchos puentes y habría muchas más cagadas de ese tipo, Claro, ¿no? es que hay algunos puentes que son impresionantes. O sea, hay algunas veces que el propio paisaje es el puente, porque hay algunos puentes que están tan bien hechos que mejoran el paisaje, o tan icónicos, ¿no? Como el Golden Gate, Sí, que el Golden Gate, o sea, es un sí, sí, puente sí. que conoce todo el mundo, pero si no estuviese ahí, que habría un Ya. río normal. No, Sí, la verdad, le da puntos. A ver, al final es eso, pero realmente, o sea, yo creo que nos estamos enfocando mucho en puentes y así. sí, a ver, yo Y estoy realmente, a ver, por intentando tocar ejemplo, todo. también es cierto que muchos puentes los hacen ingenieros civiles y así. Me Sí, refiero, yo creo que la ingeniería industrial pues es más pues como combinar varios. O sea, igual que se puede combinar el trabajo con un arquitecto o a la hora de hacer un puente con un ingeniero civil. También pues podría servir pues por ejemplo para cosas mucho más específicas, por ejemplo. Luego, bueno, luego ya os recomendaré un canal al final del vídeo, creo. sí, al final del vídeo las recomendaciones. Vale, eso al final del vídeo. Pero, por ejemplo, subieron el otro día de algo que tampoco me había parado nunca a pensar. Por ejemplo, lo que está ahora muy de moda, que son los cables transoceánicos, que son cables que van por debajo del océano pues para conectar continentes, realmente, América, Europa, por ejemplo, que es el del que va el vídeo, y dar internet a las personas. Pues eso es, yo creo, más de un ingeniero industrial que de un ingeniero, o bueno, que también participarán, Aeroespacial, ¿no? Claro, por ejemplo, un ingeniero ingeniero aeroespacial químico. tampoco pinta mucho. Pues yo creo que uno químico sí. Mira, que un químico Bueno, industrial, porque la corrosión y esos aspectos, pues alguien las sí, tendrá sí, que sí. estudiar, ¿no? Pero sí que es algo más trabajo de ingeniería industrial por eso, porque tienes que ver muchos campos, pues desde la corrosión del tubo. El cable en sí, que va por ahí, por debajo del agua, qué tipo de cable tiene que ser, porque tiene que soportar X cosas, aparte de tener que soportar esas X cosas, pues que resista ahí esas presiones. Bueno, yo creo que ya el hecho de tener la idea de decir, voy a hacer un tubo Claro, en también. que cruce el océano, ya el pensar en eso Claro, es que es todo el océano, o sea, la cantidad de material que debe ser ahí, porque hay que buscar una forma que salga rentable también, porque claro, por construir puedo construir cualquier cosa, pero si no sale rentable nadie va a querer construirla y no hay dinero Claro, infinito. pero, yo estaba tocando más tema de puentes y estas cosas porque es lo que más se puede relacionar así con la arquitectura, porque entiendo que la ingeniería, o sea, por ejemplo, la arquitectura, el problema que hay es que tú si buscas qué es arquitectura en internet, no vas a encontrar la definición, porque cada puto arquitecto siente la necesidad de dar una definición él. O sea, cada arquitecto grande ha dado una definición de arquitectura. Y ¿tiene que estar construido para que sea arquitectura? A lo mejor no. Yo soy de los que consideran de que, por ejemplo, en el diseño de los videojuegos que hablaban en el anterior podcast, el diseño de escenarios y la escenografía es parte de la arquitectura, porque diseñar una ciudad en un videojuego entera lo hace mejor un arquitecto que alguien que no tiene ni idea de ciudades, nada, ¿entiendes? Claro. O sea, yo creo que eso también es arquitectura, o sea que, me Sí, refiero... el propio hecho de diseñar, claro, yo creo que también es arquitectura, Claro, ¿por qué claro. no? O sea, ¿por qué tienes que construir algo para que sea arquitectura? Yo creo que la idea en sí, ya tener la idea, realmente es lo más complicado, porque luego hacerlo... O sea, claro, yo creo que la arquitectura, la diferencia que hay es que, vale, se conecta a nivel de la construcción, puentes y eso, se parece bastante a la ingeniería, pero luego, por un lado, la ingeniería hacia las cosas pequeñas o más que no son tan de construcciones gigantes como, pues lo que decías tú, el tubo que cruzaba el océano, cosas de estructuras y todo eso, se va ya notando la diferencia. Y en arquitectura, por otro lado, a nivel de dibujo, de escenografía o cosas así, también se va notando la diferencia y yo creo que no encontré ni definición de ingeniería ni definición de arquitectura. Por eso yo quería centrarme más en las cosas en las que más o menos... Vale. Pues ahí vamos, a los puentes. Bueno, puentes Sí, incluso... o A ver, un es que montón de todo, cosas. puentes, túneles... Igual túneles no tanto, aunque también... Por ejemplo,
A mí hay algo que me impresionó, que no sabía, que era había grandes obras de la ingeniería. Y ponía la Gran Muralla China. Yo la Gran Muralla China siempre la consideré como una obra de arquitectura. O sea, yo ahí no sabría diferenciar, sí, esto es ingeniería o esto es arquitectura. Yo, si te digo la verdad, tampoco. Es más, primera noticia que tengo también de eso, pero... Es a que ver, si buscas... yo creo que están bastante ligadas, por ejemplo. Yo ya te tengo dicho. Quien no es de... Supongo que serán todos de Coruña, y si no, pues habrán pasado por Coruña los que... Bueno, si no este pongo una podcast. foto. Y si no, no pasa nada. Pues, por ejemplo, aquí en Coruña está el Marineda City, que está hecho por un ingeniero industrial, no por un arquitecto. Pero realmente, claro, ¿tú por qué lo tienes que considerar eso una obra de la ingeniería? Porque esté hecho por un ingeniero. Cuando realmente, pues, también podría haber estado hecho por un arquitecto. O sea, no sé. Son conceptos, pues, yo creo que se pueden mezclar mucho también, que Claro, y a ver. van de la mano realmente, más que ser una cosa u otra, ¿no? Un ingeniero no puede hacer arquitectura o un arquitecto no puede hacer ingeniería. O sea, por ejemplo, los grandes arquitectos, pues, como Le Corbusier o Mies van der Rohe, no eran arquitectos. Y son considerados de los mejores arquitectos de la historia, pero no estaban graduados ni tenían máster ni nada en arquitectura. O sea, no lo eran. Claro. Sí, yo creo que eso es otro debate. Por ejemplo, para ser ingeniero industrial tienes que hacer el máster. Pero yo soy de los que opinan que realmente, o sea, hay ahora una división entre ingenieros industriales e ingenieros técnicos, que al final es una chorrada. Porque lo único que... O sea, efectos prácticos es que uno hace el máster y otro no ha hecho el máster. Y ya solo por eso eres ingeniero industrial o ingeniero técnico industrial. Un ingeniero industrial, digamos, que puede firmar proyectos de todo tipo, y un ingeniero técnico industrial solo del área en el que está especializado, que puede ser eléctrica, electrónica, mecánica, química. Y yo realmente creo que es de una división ya hecha, pues, por dividir de alguna manera, ¿no? Porque... O para que hagas 2 años más. Claro, para que hagas 2 años más, que está bien hacer 2 años más, ¿no? Porque realmente vas a estar más preparado para eso, para firmar proyectos de más tipo. Pero al final yo creo que más que buscar esa profesionalidad del sector, lo que busca realmente es dividir. Porque es lo que está pasando. Hay unos malos rollos tremendos entre los colegios. O sea, no digo en general, pero sí que en ciertos casos hay mal rollo entre el colegio de ingenieros industriales y el de ingenieros técnicos industriales. Porque no se... Los ingenieros industriales como que se consideran medios superiores y los ingenieros técnicos industriales están ahí en contra de los ingenieros industriales porque no ven que... No sé, hay unos malos rollos ahí que tampoco vamos a entrar en este podcast porque no es el tema, pero que es algo a tener muy en cuenta también. Si en algún momento habría que buscar unificarlo de alguna manera, aunque unos pierdan y otros también. Sí, es que buscar algún punto ahí. Tú que eres, que estás estudiando ingeniería, eres el que más tiene que saber que hay que tender puentes, ¿no? Claro. Chiste ingeniero, vale. No, porque, por ejemplo, al final, el futuro a nivel, no digo a nivel médico, porque a nivel tecnológico, pues tiene que haber va a haber un montón de innovaciones tecnológicas en medicina y todo esto. Yo hablo el futuro a nivel de estructura de las ciudades, de edificios, de energías renovables, que ahí la ingeniería también tiene mucho que ver. La población está creciendo de tal forma que además no solo está creciendo la población, sino que además en los pueblos la gente va para las ciudades cada vez más. Entonces, claro, las ciudades se van a densificar muchísimo. Y la mejor solución que hay hasta el momento son los edificios. Y para que se hagan edificios, en su mayoría los mejores edificios son una combinación que tiene que haber entre ingeniero y arquitecto. Porque el edificio es todo estructura, prácticamente. Porque no solo es estructura, que te aguante un edificio de, por ejemplo, el Burj Khalifa, que es el edificio más alto del mundo, creo que mide, pues a lo mejor 800 metros. Bueno, entre 600 y 800, ahora no lo tengo muy claro. Pero que te aguante 800 metros de edificio es una... no sé cómo decirlo, es... sí, que es, claro, es impresionante. O sea, impresionante es, claro, y a nivel de diseño por un lado y a nivel de estructura por otro. Entonces, yo creo que si queremos que mejorar más, o sea, en el futuro y todo eso, tenemos que dejar de tonterías de este es mejor que este es mejor que otro, y trabajar juntos. O sea, cada uno en su campo. Claro. Por ejemplo, en ese edificio pues necesitaría haber seguramente pues un aire acondicionado de algún tipo. No creo que un arquitecto sepa diseñar... O sea, no lo sé, lo digo así de memoria, pero
no creo que os preparen para diseñar ese aire No, acondicionado. para diseñar un aire acondicionado. Claro, Entonces por nosotros ejemplo. de ponerlo, de aquí va a ir un aire acondicionado. Claro, pero alguien tiene que ver ese aire acondicionado, cómo tiene que ser para que sea eficiente, qué tipo de conductos, por qué zona vayan los conductos, de qué forma. Igual se puede aprovechar para coger ingeniería geotérmica, o sea, energía geotérmica para coger ese calor del subsuelo, para llevarlo al resto del edificio. O cosas de ese tipo, pues desde, pues pasando por ahí hasta la iluminación. Bueno, no sé si en tema eléctricos, si también diseñáis esa parte. Sí, o sea, tú en arquitectura tienes que diseñar todo por dónde van a ir todos los conductos. Claro, la pero electricidad y diseñáis todo. por dónde van. Claro, pero no el qué, no digamos. diseñas... Bueno, yo de momento no lo tengo muy claro, pero imagino que tú no te pones a diseñar, bueno, pues vamos a crear aquí un nuevo tipo de... No sé, eso es un... Claro, yo creo que eso es más de la ingeniería, por ejemplo, no tanto el conducto por el que va ese cable y esa futura, donde se pondrá esa futura iluminación, sino la iluminación en sí, con los cables en sí, pues eso, las cajas de luces, incluso las tuberías del agua, del gas, pues todo, o sea, yo creo que todo se complementa, igual un arquitecto diseña por dónde tiene que ir y el ingeniero pues se dedica más a qué tiene, o sea, lo que va a ir por esos sitios. No sé si me estoy explicando. Sí. También por ejemplo, un ingeniero, bueno, un arquitecto, bueno, yo considero que un buen arquitecto también tiene que intentar solventar todos los problemas que te puede traer un edificio mediante la arquitectura, no mediante las innovaciones técnicas. Es decir, si tú para subir de un piso a otro puedes poner una rampa y utilizar esa rampa bien, en plan, Le Corbusier habla del promenade arquitectónico o algo así, o sea, el paseo arquitectónico, que es a través de la rampa, ¿no? A través de la rampa, el paseo arquitectónico, vas caminando y observando toda la arquitectura. Pues ese tipo de recursos, yo creo que es mejor eso que decir ascensor. Pero a lo mejor dices, pues subir 800 metros en un edificio, a lo mejor dices, oye, a lo mejor poner una rampa. Yo desde luego, si viviera en la última planta, un ascensor, vamos, lo agradecería, ¿eh? No. Bastante. El ascensor es como un recurso que yo veo, o sea, no veo que mal. No está ligado a la arquitectura, digamos. Claro, no veo mal, pero es como, es lo fácil, o sea, yo lo veo como lo fácil, digo, quiero subir de esta planta a esta, ascensor. En cambio, bueno, pues a lo mejor en vez de ascensor lo que puedo poner es una rampa aquí con muy poquita pendiente. También te digo, esto hablo de un edificio de 2 plantas y un edificio grande, yo que sé, un cine o algo así, ¿sabes? Un cine que tú puedes poner no una vivienda. Porque en una casa o en un edificio tienes que poner ascensor sí o sí. Pero en este tipo de cosas, o por ejemplo, hay unos arquitectos que me leí hace poco que se llaman Architectes, que hablaban también de todo el sistema térmico y todo eso. A través de la forma de la arquitectura, pues a lo mejor en la parte superior del edificio ponían como unas chimeneas que hacían como el efecto Venturi, ¿sabes? Pasaba el aire rozando la chimenea, entonces el aire que estaba dentro salía, o sea, como que absorbe el aire que está dentro. Sí. Entonces era como un aire acondicionado solo hecho por la propia... O sea, por la propia arquitectura. Claro, yo creo que la mentalidad del ingeniero es distinta. Por ejemplo, tú decías eso de las rampas, pero yo creo que un ingeniero busca más, pues, algo que sea eficaz, rápido, sencillo funcional. Y barato, funcional, sobre todo. Entonces, si ahí, dentro del presupuesto que hay, se puede poner un ascensor, por ejemplo, o cualquier otra cosa que facilite, digamos, esa subida o bajada, pues un ingeniero creo que optaría más por ahí, por la utilidad, ¿no? Igual, una rampa, pues, no es tan útil como puede ser un ascensor, por ejemplo. Claro, por eso digo que... O cosas así de ese estilo. Yo digo que un arquitecto no usa ascensores, ¿sabes? O escaleras mecánicas. Sí, se entendió, pero que igual no es su primera opción. Claro, yo por lo menos para mí no lo pondría como primera opción decir, ¿a qué voy a poner un ascensor? Claro. Intento que la arquitectura solucione esos problemas. En temas de térmicos y todo eso, también igual. En cambio, yo creo que un ingeniero diría, bueno, pues a lo mejor aquí, como es un espacio más grande, el tipo de calefacción que deberíamos poner es a lo mejor un suelo radiante para que, ¿sabes? Un suelo radiante es que la calefacción está en el suelo. O el techo. Bueno, pues lo del techo no lo sabía. Pero el techo es una tontería. Depende. Si lo que buscas es enfriar o calentar.
la gente lo que quiere es tener los pies calientes y la cabeza fría. Esto me lo dijo un Depende. profesor, Igual, y es cierto. lo que buscas es enfriar el edificio y no calentarlo. Bueno, claro, si lo buscas enfriar, pues ya habrá otros métodos. Pero sí. No, pero están los dos, techo y suelo radiante. Creo, vamos, luego lo buscamos, pero me suena bastante de haberlo leído en algún sitio. Pero lo normal es el suelo, vamos, yo creo. ¿Cómo sabe el café este, que es la primera vez que tomo uno de estos? Tienes que agitarlo Lo agito. primero. Muy bien. Es que no sé si se apagó el móvil y llevamos hablando. Ya, yo espero que esté grabando. Está grabando. ¿Tony? Está grabando. ¿Dónde lo pone? Ahí grabando. Ah, vale. Y más o menos cuánto llevamos, porque tiene que ser 40-50 minutos. No, yo creo que llevamos menos. Sí, no. A ver, menos llevamos. Llevamos 20 Vale, minutos. bien. Vamos bien. Entonces, vamos bien. Espera, ¿cómo se abre el café este? Se puede Pues- saber. O sea, ¿cómo va ahora? Ya, ábrelo. Vale. A ver, quítale esa tapa. Le quitas eso. Vale. Bien. Ahora el ingeniero está aprendiendo a abrir un café. Sí, es que en la vida había tomado un café de estos. Ahora Y ya estaría, ¿no? le pones la tapa para Esta. que... Sí, porque tiene el agujerito este. Vale. Por ejemplo, esto lo hizo un ingeniero, seguro. A ver, en el diseño de A bases ver. no sé yo, ¿eh? Yo creo que sí. Igual el vaso en sí que lo hizo con la tapita esta, con el agujerito. Pero luego lo que es el tema de las letras tal como está puesto. Igual la forma del vaso, que no es cilíndrico, que es un poco más... Sí. Pues yo creo que un poco también por el tema, para que no se caiga. para facilitar el Yo efecto de creo que gravedad, eso igual. más que nada lo hizo un diseñador, ¿eh? Pero es que hay Mm, hablando de pero envases... yo creo que también intervino algún ingeniero, porque para el tema materiales, para el tema, pues, no sé, yo creo que aquí también, aparte del diseñador, el ingeniero también tuvo un papel importante. Bueno, la a verdad. ver, no sé si viste... Es que yo hace poco vi un vídeo de un tío que pasaba con el coche por encima de un bote de Listerine. No sé si sabes cómo son los botes de Listerine, cómo es el diseño. Pero ni lo apoyaba. O sea, no sé si es por la forma, porque por el material lo dudo porque es plástico. Pero por la forma del bote, yo creo que hizo mucho más resistente y es que pasó un coche por encima. Pues ni idea. No lo reventó. Curioso. No, Bueno. sí, por ejemplo, mira, te voy a decir así, no hay ningún tema importante del que hablar, ¿no? O sea, puedo hablar yo así. Yo te iba a hablar de... Ah, bueno, habla. ¿De qué? De la industria, del tema industrial, pero primero di el tema. No, porque va por ahí lo que iba a decir más o menos. O sea, iba a decir más o menos así por decir cosas curiosas, empresas curiosas que buscan ingenieros industriales. Mm. Pues un ingeniero industrial pues lo busca desde la típica empresa, yo que sé, de metal, pues esas míticas empresas que dices, vale, pues necesitan ingenieros Materiales, industriales, ¿no? refinería, tema de materiales, todo eso, hasta por ejemplo, los que buscan un montón de ingenieros, por ejemplo, que son aquí de Galicia además, Café Candelas. Sí, Buscan ingenieros industriales. para hacer. Pues desde tareas de organización, no tienen tanto que ver con el diseño, fabricación de, pues igual de los envases del café, bueno, o de lo que necesiten, hasta también pues ingenieros industriales, pues para, sobre todo, aparte de ver un poco, me estoy liando de una manera. Ya, Es que estaba hablando y me estoy liando yo solo. No, pero por ejemplo, las cadenas de distribución, pues también hay muchos ingenieros industriales que se dedican a eso. A la cadena de distribución, por ejemplo, pues qué forma para ahorrar dinero, para que sea lo más eficiente, que llegue rápido y barato, desde un sitio hasta otro, ir controlando ese proceso, los tiempos de ese proceso. O sea, También es un ingeniero industrial. a Digamos nivel que es algo empresarial. claro, a ¿no? nivel empresarial, digamos que es el más ingeniero de organización, pero Mm. que también es un perfil muy demandado. Y en cuanto al café, pues también al refinado del café, para hacerlo en granitos y así. O sea, bueno, para triturarlo, sí. Bueno, luego el otro tema del que te quería hablar, el tema industria, porque, a ver, yo pensaba que un ingeniero industrial hacía construcciones de industria, yo qué sé, los almacenes de pescados, del Pocomaco, no sé, ¿sabes lo que digo? Sí, Ese tipo de almacenes, no sé si esto va así. sí, va así. Por ejemplo, Cofrico, que es una empresa de congeladores, de cámaras frigoríficas, pues son ingenieros industriales, digamos, los que se dedican a diseñar esas cámaras frigoríficas. Claro, O sea, yo creo que va más, por ejemplo, dijiste industria del pescado, pues en la industria del pescado tendrá que haber hielo, entonces algo que produzca hielo, eso, se dedica a un ingeniero industrial, congeladores, o sea, grandes, máquinas refrigeradoras, que eso se dedican también a diseñarlas y construirlas, pues un ingeniero industrial. Y luego el edificio en sí, pues lo que decíamos antes, pues será un poco mezcla de todo, ¿no? Casi seguro la diseñará casi siempre un arquitecto, Bueno, a pero ver, que yo igual es que luego a la hora de necesitar igual alguna cosa muy en concreto, pues sí que necesita
la ayuda de un ingeniero, ¿no? Para alguna solución concreta que necesita esa empresa, porque cada empresa yo creo que es un mundo único, ¿no? Y tiene sus necesidades, entonces yo creo que ahí tiene que estar el ingeniero industrial, pues para adaptar un poco y hacer esa construcción pues más específica a unas cosas más concretas, que no te sabría decir ahora ningún ejemplo, pero... Claro, pero, o sea, yo lo que hablo es que, por ejemplo, algo que a mí me da bastante pena es que las zonas industriales de la ciudad normalmente son las zonas de entrada a la ciudad porque se suelen poner al exterior, rodeando la ciudad están las industrias, los almacenes y cosas así. Y a nivel arquitectónico o a nivel de cualquier persona, o sea, yo digo arquitectónico, pero cualquier persona que entra a una ciudad, ves esa imagen de almacenes que son cubos de mierda, que yo creo que se podrían monumentalizar muchísimo más. O sea, simplemente con pequeños toques de diseño, porque al fin y al cabo los almacenes de este tipo son cajas que envuelven cosas. O sea, yo creo que la mentalidad es, tenemos este dinero, pues este dinero lo vamos a usar para el fin que queremos y luego el envoltorio nos da igual. O sea, nos da igual que esté dentro de una caja cuadrada sin más, con una puerta, sin ventanas ni nada y ya está. O sea, ¿queremos conservar pescado? Vale, pues lo importante es gastar dinero en las zonas de almacenaje, las zonas de no sé qué, y luego esto lo envolvemos en una caja y ya está. Y desde fuera tú ves una caja y desde dentro pues estará todo el tema de ingeniería y todo eso. Y a mí, o sea, me da bastante pena que esté tan descuidado este tema. ¿Sabes lo que digo? Sí, pero es que al final yo creo que lo que se busca es la eficiencia, me Claro, refiero. claro, Gastar estos poco casos, dinero en lo que quieres, porque al final, digamos, el objetivo de esa empresa va a ser ganar dinero. Y no va a claro, ser claro, ganar claro. dinero y que vean bonito, pues, donde almacenan el pescado, porque por ahí no va a pasar ningún cliente ni nada. ¿Qué más le dará que es donde almacenan el pescado sea una caja negra o como sea? Pues que sea lo que sea. Lo Claro, importante es que dentro sea eficiente, que tenga una estructura bien ordenada para poder sacar la mayor cantidad de pescado y distribuirlo con la mayor rapidez posible. Entonces, claro, entiendo que las empresas no quieran gastar dinero en decorar esa caja. claro, o sea, es que, pero esa es la cosa, eso es lo que a mí en general me da pena, que las empresas me dices, o sea, tú si me dices, vale, soy una persona sola que trabaja aquí con su granja, no tengo muchos recursos y todo eso, y miro por mí mismo y ya está. Pero a mí lo que me molesta un poco es esa forma de solo mirar para ti mismo. Porque, a ver, realmente la calle es de todos. Si tú haces una mierda de edificio, ese edificio lo sufren todos. Si haces un edificio de puta madre, monumental, bueno, no tiene que ser monumental para ser de puta madre, pero eh, eso que haces lo viven todos y le encanta a todo el mundo, ¿entiendes? Entonces, yo creo que hay que tener un poco también de interés de esa mentalidad de decir, vale, esto no lo hago solo para mí, o sea, tú un edificio no lo haces para ti, lo haces para el resto, para todos los ciudadanos. Entonces, aún siendo una zona tan importante como las zonas de entrada a la ciudad, a lo mejor no digo de gastar más dinero en diseño, o sea, pues voy a meter aquí una torre de oro macizo, ¿sabes? Tampoco digo ese punto. Pero sí a nivel de, ¿hay poco dinero? Vale, hay poco dinero. Pues vamos a intentar hacer un diseño agradable, pues a lo mejor alguien que pase por aquí va a ver este almacén, va a decir, ah, mira cómo mola, y va a ver el nombre de la empresa en la que es esto. Claro, pero es que realmente eso no pasa al final, me Claro, refiero. porque, Por a ver, una ejemplo, empresa dice, lo más barato y eficiente. claro, por ejemplo, Pescanova, ponte. Mm, Pues a Pescanova le interesa que sus paquetitos de pescado congelados pues sean bonitos, pues para que cuando la gente vaya al supermercado a verlos, pues digan, Pescanova, mira qué bonito el envoltorio, así o lo que sea. Eso es otra cosa, que eso ya es marketing y entrará en otros temas, que no entro yo como ingeniero industrial. Pero bueno, como intento de ingeniero industrial, que tampoco mm, soy ingeniero industrial, ¿no? Vamos a ver, estudio para eso, para llegar a eso algún día poder ser. Pero claro, por ejemplo, yo tengo muy claro que un cliente de a pie normal, pues en la vida, o una gran mayoría en la vida van a pasar por la nave donde se hacen esos procesos, para sí. empaquetarlos o para distribuirlos o para lo que sea. Entonces, una empresa de ese tamaño, como Pescanova, pues igual que tendrá, pues no sé cuántas naves tendrá, pero tendrá una burrada de naves. Si se pusiera a dedicar un dinero a lo que dices tú, que estaría muy bien,
a decorar, digamos, entre comillas, el envoltorio de esas naves. O sea, por ejemplo, ¿tú sabes quién es Mies van der Rohe? Me suena de haberlo escuchado en alguno de tus podcasts o vídeos, pero... Bueno, al principio de este podcast que lo mencioné, a lo sí, mejor te suena vale. por eso. Igual me suena por eso, no lo sé. Bueno, voy a hacer un vídeo. Igual ya lo he hecho. ¿Lo has visto? ¿Has visto el vídeo que he hecho mañana para The No. Mies van der Rohe? Creo ¿Cómo que no? Bueno, igual sí que lo vi, pero... A ver, esto se sube no el lo vi. jueves. Si esto se sube el jueves, pues lo habré visto el miércoles. Claro. Bueno, entonces ya has visto. ¿Qué tal te parece Claro, el vídeo? pues muy bonito el vídeo, muy bien. Gracias, pues ya sabes. Ya le di like y todo. Bien, bien, bien. Bueno, pues él defendía el menos es más y el casi nada. O sea, él, tú ves sus obras y a nivel de decoración no tienen nada. O sea, es todo buscar la máxima simplicidad. Entonces, a lo mejor muchas veces hay naves, por ejemplo, Walter Gropius era otro arquitecto que hacía, bueno, como arquitecto era bastante peor que Mies y todo eso, pero hacía algunas veces, algunas naves, Walter Gropius y su maestro, que era Peter Behrens, hacían muchas veces naves industriales. Y esas naves industriales tú las ves ahora y son impresionantes. O sea, tienen... Porque, a ver, en el momento en el que ellos hacían esas naves, era como la llegada de la industria y la industrialización. Era como algo nuevo, algo poderoso y algo que tenía que representarse bien. Entonces, tú ves esas naves y, joder, ves ahí un diseño y a lo mejor no es una catedral barroca, pero ves que hay intención de diseño y mejora muchísimo la nave. O sea, yo iría a visitar esa nave teniendo en cuenta que voy a visitar una nave industrial y no una obra arquitectónica. Claro, pero igual a la vez que tú lo harías, una gran mayoría de la gente no lo haría. Y claro, además de eso, o sea, yo lo veo muy bien, que igual en cuanto a materiales y todo, pues puedas hacer lo mismo de una nave cuadrada, como dices tú, así, con un envoltorio, que con una nave en la que busques pues un diseño especial, algo especial, que aún gastando lo mismo en sí en la construcción, pues la haga más espectacular. Pero eso también se traduce en más tiempo para diseñarlo. Y eso también se traduce en más gasto para el que la quiera hacer. Y estoy seguro de que la empresa va a preferir la nave cochambrosa por 1.000 euros, ponle, que es muchísimo más lo que cuesta diseñar esas cosas, pero bueno, ponle 1.000 euros, que otra nave pues más espectacular, aunque sean 1.500, son 1.500 euros. claro, ¿sabes? claro. A ver, Realmente si el euro importa al final. Si es lo que dices de si tienes que tener 1000 naves, a lo mejor 500 euros en cada nave es Claro, muchísimo más dinero y se te da el presupuesto. Pero mira, estas naves que las pondré de fondo en el podcast que le estoy enseñando ahora, son naves que en realidad son muy simples, son formas muy simples, pero que realmente le dan 1000 vueltas a las naves que hay ahora ¿cómo decirlo? Joder, de naves de acero, bueno, no sé lo que son las naves que se hacen ahora. Claro, le dan 1.000 vueltas, pero yo, por ejemplo, por la foto que me está enseñando, también veo que ahí se está usando mucho más material y material mucho más caro que el de una nave convencional de acero, que eso también luego incrementará el precio, no solo el diseño. Entonces yo creo que va un poco por ahí, es el precio al final. Que yo estaría encantado que todas las naves fueran espectaculares, pero claro, tiene un precio, eso. Claro, No se puede hacer así, o sea, no es que se quieran hacer de acero porque sí, para fastidiar y hacerlo más feo, ¿no? No, Es pero porque es lo más el barato. acero, por ejemplo, Mies van der Rohe, que para mí es de los mejores arquitectos, casi todo lo hacía de acero y cristal. O sea, Bueno, el cristal es caro. ya, bueno, a ver, acero y cristal, porque él defendía lo de menos es más, el casi nada, el sin arquitectura prácticamente. Entonces, claro, el acero, mejor un pilar de acero que un pilar de hormigón, para, ¿cómo decir?, para diluir la arquitectura. Y mejor una pared de cristal que una pared también de hormigón, ¿sabes? Para diluir lo que defendía él de que no haya arquitectura y que haya paisaje. Pero yo creo que se puede hacer una síntesis. Tú, por ejemplo, hablabas antes de que un ingeniero lo que hace es, a lo mejor, dice, pues podemos hacer una estructura de este tipo y, o sea, ver la forma de hacer la estructura y escoger también la forma de, o sea, escoger también el material que puede ser más útil para esas condiciones. A lo mejor un material que tiene que estar en contacto pues con cámaras de refrigeración, pillas uno diferente al que pillarías en otra obra. Si uno de cara al exterior diferente al del interior, ¿sabes lo que digo?
Sí, aunque yo creo que también a día de hoy, más que el material en sí, que también, lo que más se busca es el precio. Y O si sea, a más el costa de precio que el material, ¿no? claro, y si a costa de bajar un poco el precio tienes que empeorar, entre comillas, un poco las condiciones de esa construcción, pues se va a priorizar a día de hoy yo creo que el precio, más que el material en sí. Un material, digamos, a por poner un ejemplo, pues con este material la nave te va a durar 200 años, por poner, pero te va a costar el doble. En cambio, con este otro material te va a durar 120, pero claro, te va a costar casi nada, o sea, va a ser baratísimo. Entonces, una empresa, tú le puedes comentar las dos opciones y casi siempre te va a priorizar la opción barata. Hay casos de todo. Pero me refiero que normalmente lo que se prioriza es el precio más que la calidad del material. Pero, a ver, yo veo el precio también como una oportunidad de intentar hacer algo nuevo. O sea, muchas veces el hecho de no tener un presupuesto, por ejemplo, mira, ahora que saques el tema del precio, vi un documental sobre ingeniería ayer para informarme un poco y iba sobre robótica. Bueno, tocaba muchos temas, puentes, porque tocaba el tema de a lo mejor irse a Honduras a construir puentes lo más baratos posibles para que puedan al río, cosas de este estilo, ¿no? Pero también aparecía en robótica unos chavales de un instituto que se presentaron a un torneo de robótica de robots subacuáticos que se enfrentaban contra universidades como el MIT, que es como una universidad que tiene muchísimo prestigio en Estados Unidos. Y ellos eran un instituto, o sea, ellos pensaban que iban a quedar de últimos. Y claro, las universidades tienen más presupuesto, entonces eran todos robots súper como futuristas, con capas de metal o de acero, de vidrio, o sea, con diseños chulísimos. Y el del instituto, como no tenían nada de dinero, era como un maletín donde dentro de ese maletín estaba pues la base de datos que controlaba el robot y el resto eran tubos de PVC. O sea, nada de metal, nada, un maletín y tubos. O sea, muy lo más barato posible. Que aún así el diseño está bastante bien, ¿sabes? Porque trataron de hacer un diseño bonito con el material más. Pero sin embargo, sí que buscaban lo más barato. Entonces, aún así, aún buscando lo más barato, acabaron ganando el concurso. Es decir, que hay veces que el hecho de eh, tener menos presupuesto te hace buscar otras soluciones más ingeniosas o más atractivas visualmente en el tema de diseño, que en este caso a ellos les hicieron ganar el concurso. Pero que también les llevaría igual más tiempo, ¿no? Pregunto, supongo, que no sería lo mismo. Igual los otros tenían más presupuesto y entonces les llevó menos tiempo pensar todo porque tenían pues más facilidad para moverse con ese Claro, dinero. claro, ese es el problema. Que Y el con tiempo al menos final dinero... también se traduce en dinero. Entonces, claro, es ahí una paradoja al final casi. Sí, 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 o sea, cada ahí tiene razón. O sea, por un lado ellos seguramente al tener menos dinero tenían que pensar todo mucho más. Que decir, compro esto directamente o le Claro, compro un motor y ya está. No, a lo mejor tenían que diseñar el motor o buscar la forma. claro. Sí, y un poco en eso, hablando así de competiciones también, voy a meter un tema nuevo. Mm, Así, pues por ejemplo, no sé en arquitectura, pero bueno, ya de paso pregunto y luego me respondes. sí. Pero por ejemplo, allí ahora en Vigo, en ingeniería industrial, pues hay varios, hay equipos que compiten así, pues, por ejemplo, hay un equipo de robots que compite en competición de robots, No, en así. arquitectura robots no Ya, suele... bueno, yo te digo así varias cosas que hay, pero igual, Ya, ya, o ya, sea, ya. no me refiero a robots, pero igual hay competiciones de otro tipo así similares entre Sí, sí, universidades, ¿no? sí. También hay un equipo de, que se llama Fórmula Student, que es, digamos, hay universidades de todo el mundo, bueno, o de Europa, no lo tengo muy claro, pero son de todo el mundo, que compiten en circuitos como Montmeló. Es como una Fórmula 1, pero de universidades, que compiten las universidades haciendo karts propios de la universidad, o sea, colaborando con distintas empresas para que les patrocinen y les dejen sus materiales. Y entre todas las piezas que van reuniendo van construyendo un coche, con su propio motor, con todo, desde cero. Tienen que diseñarlo, construirlo, y luego van con ese coche y el equipo va a un circuito por los que corren coches de Fórmula 1
y hacen distintas pruebas y gana una universidad cada año. En cada una de esas, bueno, hay varias modalidades de competición y en cada modalidad pues gana una universidad. Y hay así como un ranking. Y este año, por ejemplo, en esa competición pues ya van a pedir y únicamente van a admitir coches autónomos. Sí. Si no es un coche autónomo, ya no te admiten en la competición. Hasta este año pues no, había un piloto en el propio car que lo llevaba. Y este año pues creo que puede haber un piloto, pero hay ciertas pruebas en las que el coche tiene que ser autónomo para realizarlas. Sí. Entonces yo creo que se está tirando también un poco hacia eso. Y luego más competiciones también hay una de barcos, de diseñar, que aún no empezó allí en el Universidad de Vigo, pero igual para el año sí que empieza, que se hace creo que es por Mónaco. Y que eso, que cada universidad pues diseña su barco y se lo lleva luego a Mónaco, allí a competir. Sí. En cierto modo, eso fomenta muchísimo que los alumnos se impliquen mucho más en tema y además también se aprende mucho más diciendo vamos a diseñar un coche, que el profesor llegando a clase y diciendo, mira, para hacer un coche tienes que hacer esto, esto y esto. O sea, el hecho de hacerlo tú y más por competitividad, en plan, bueno, pues y pensar, ¿no? Porque pensar es muy importante ahí porque no es tenerlo todo hecho, tienes que buscar tus soluciones en tema de precio, en tema de todas estas cosas, hay que ser, bueno, ingeniosos, ¿no? Sí. De donde viene ingeniería. Otro chiste, no, pero este más que chiste es una verdad. No, sí, es una verdad. Ingeniero, ingenio, sí, hay que claro, ser ingenioso al final. Sí. Tienes que sacar el ingenio y buscar pues la forma más económica, más no sé qué. Por ejemplo, estos que te decía de robótica seguramente ganaron por ingenio, porque seguramente el robot no era el mejor de todos. Hay una escena donde se veía que unos tenías que medir una cosa y unos tenían un medidor láser y ellos tuvieron que pegar el robot, en plan, llegar hasta el final con 1 metro, pegar el metro en el final y ir echando para atrás el robot y medir con 1 metro. ¿Sabes? Que, sí. Pues, lógicamente, tú si quieres medir algo, pillarías el otro robot. Pero no ganó eso porque a nivel de ingenio se valoró más lo que hicieron los otros. Y yo creo que eso fomenta muchísimo, pues, o sea, abre muchos más campos y o sea, el tema de la competitividad siempre hace que te impliques más en los temas. Sí, yo creo que al final es eso. Pero también te quita mucho tiempo y claro, luego en la universidad, así por cambiar, bueno, no sé si tienes más temas ahí. No, así. Aquí tengo dibujado un mono sujetando una rama. Vale, también podemos hablar de ese tema si quieres después. No, tampoco. No, pero por ejemplo sí que es cierto que en la universidad es muy variado, digamos, la mentalidad de cada una de las personas que estudian ingeniería industrial. Las hay que, pues cuanto antes me liquide la carrera, mejor. Y marcho. O sea, acabo la carrera y a trabajar. Y a trabajar, justo. Y esa mentalidad. Luego está la mentalidad de, bueno, pues hago la carrera, tampoco me quiero, o sí, me quiero involucrar mucho en la carrera, pero sí que me quiero involucrar en otras actividades. Por ejemplo, lo que hablamos antes de Fórmula Student, lo de los Fórmulas 1, estos karts, o robots, o los barcos, o cualquier otra cosa que hay por ahí, que seguro que hay muchas más que ni me entero, pero que están por ahí. Y claro, hay mucho, si luego también estar estudiante, que es todo al revés, pues yo quiero estar en la universidad, quiero aprovechar al máximo y voy a sacar aquí a tope de notas, pero no me va a desconcentrar nada más, clase y solo clase. Sí. Yo creo que hay como mucho tipo de estudiante, el que se quiere largar rápido. El que entró obligatorio porque le obligaron a sus padres y no le dejan ir a Bellas Artes o algo así. También habrá alguno, pero yo creo que esos en su mayoría acaban abandonando. Por ejemplo, en ingeniería industrial, porque allí, yo sin exagerar, o sea, de los amigos con los que empecé, yo pensaba que nadie iba a irse, porque éramos personas que realmente queríamos estudiar eso, ingeniería industrial. Pero este año, por ejemplo, uno de con los que mejor me llevaba, pues se va a ingeniería industrial y se va a cambiar a creo que era informática. Bueno, no está claro, pero bueno, en principio su idea es meterse en ingeniería informática. Tengo que preguntarle a ver si lo admitieron o no. Y eso, que al final la vida da muchas vueltas y que por mucho que estés ahí, pues al final puedes llegar a ingeniería industrial y decir, pues igual no. O sea, yo creo que en ese sentido sí que se parece bastante a arquitectura porque en el tema de la carrera, o sea, arquitectura también es una que parece, mira, tiene un 5 de media, aquí entra cualquiera, no sé qué, pero a nivel de trabajo a lo mejor no es tan difícil como podría ser ingeniería, porque ingeniería, pues temas de física y estas cosas, yo creo que sean mucho más a fondo, ¿no? Física, matemática... Tema física, cálculo, álgebra, y sobre todo, pues, claro, o sea, sí temas más... Física sobre todo. Claro, física, o sea, lo que más. Que, a ese nivel yo veo más complicado ingeniería.
Bueno, también depende porque, claro, el tema artístico no puedes mejorar de un día para otro. O sea, por ejemplo, tú en tema matemáticas o física te puedes poner a lo mejor una semana y en una semana, si estás a fondo con esa asignatura, puedes acabar entendiéndola y aprobando. Pero en cambio, si es dibujo, de salir a la calle y ponerte a dibujar, es imposible entrenar la mano en una semana, porque como si estás 500 horas todos los días, no te da, porque no puedes mejorar en ese sentido. También te digo que sin una buena base, en ingeniería estás perdido. Por ejemplo, hay gente que se mete Sí. del bachillerato de letras en ingeniería. Y hay casos, porque tú ves las estadísticas con los alumnos, igual de los 500, 600 alumnos que entran cada año, bueno, creo que son sí, sobre 700, 800 que entran cada año, tú ves que igual, no muchos, pero igual 10 o así, vienen de letras. Y yo creo que esos 10, vamos, aguantan el primer año y poco más, porque yo personalmente no sería capaz de... O sea, si ya la gente de ciencias que entró estudiando matemáticas y física les cuesta. A mí me cuesta, o sea, yo admito que a mí me cuesta pues sacar las asignaturas y seguirlas porque te exigen bastante en general. Entonces alguien de letras que no haya visto nada de eso, yo no sé cómo sobrevive o si está de paso por ahí, no lo sé. A ver, en arquitectura ahí claro sí que es diferente, porque en arquitectura como mezcla ciencias y letras. Hay cosas como historia del arte, dibujo, proyectos que al fin y al cabo es diseño. Alguien de letras ahí puede ir bastante mejor. Por ejemplo, historia del arte, alguien que estudia historia del arte se le dará mucho mejor, ¿no? Pero luego el tema matemáticas y física, o sea, como que combinan las dos, es un poco combinación. Estás mirando cuánto... Vale. Bueno, pues eso, yo creo que al final, en el... Hostia, 51 minutos. Vale, que lo cortando ya. Sí, vale. Pero bueno, pero terminamos esto y... Como conclusión, yo creo que no son tan diferentes las carreras. A lo mejor la tuya va más hacia un lado, la mía va más hacia otra. Al final, en tema de construcción, si trabajásemos en conjunto, mejoraría muchísimo más el estilo de vida. Y bueno, si quieres recomendar algo ahora... Sí, pues voy a recomendar un canal de YouTube que casi medio se me ha olvidado el nombre. Era Megaprojects, ¿no? Sí, Megaprojects. Megaprojects, con J y con K, creo. Megaprojects, algo así. Vale. Bueno, y si no, pues pones el nombre después en la descripción del podcast, o lo que sea. Ya claro, tú dame trabajo que hacer. Vale, muchas gracias. Bueno, pues os voy a poner ahora en la descripción pues el enlace a ese canal de YouTube. Lo voy a poner ahora, si miras la descripción antes de este minuto no aparece. Vale, pues estad atentos. Pero nada, es un canal que está muy bien, porque habla, o sea, es bastante nuevo el canal, solo tiene 3 vídeos, pero para ser un canal en español yo creo que es de lo mejorcito que hay, porque lo crearon hace poco y yo me vi los 3 primeros vídeos estos y pinta muy bien, la verdad. Y yo recomiendo pues eso, que lo veáis porque habla de temas de la ingeniería pues muy curiosos, ¿no? Que tanto lo puede ver alguien que estudia ingeniería industrial pues para conocer más, porque yo realmente viendo esos vídeos pues me puse a pensar en cosas que no había pensado antes, como para alguien que no tenga ni idea de ingeniería industrial, pero que le interese más o menos conocer eso. Por ejemplo, ¿qué te pusiste a pensar que no habéis pensado antes? Pues, por ejemplo, hay un vídeo que es el del cable transoceánico, que también hablamos un poquito antes en el podcast. Pues realmente, claro, ahí te habla de muchas cosas, o sea, problemas que hubo durante la construcción, que, claro, igual el ingeniero que en un primer momento, o el arquitecto que pensó esa idea, pues no se le hubiera pasado por la cabeza que fuera a haber esos problemas, igual, yo que sé, con las corrientes o lo que fuese. Y son, o terremotos, porque hay terremotos también submarinos. Imagínate que hay un terremoto y rompe el cable, no puede pasar eso, porque para arreglar una fisura, pues debe ser complicado. Pero entonces, pues, problemas que, igual, pues a ver, supongo que no pensar en un momento, porque son cosas inimaginables, ¿no? Que hasta en el momento que te pones a hacerlo, no lo ves. Entonces, pues te hablo un poco de eso también y es bastante, pues, interesante en ese aspecto. Y no sé, yo creo que podemos dar por finalizado. No sé, a tu despedida, Juan. No sé qué despedida. Es que estoy llamando el croissant, pero no sé, yo te estaba dejando terminar el podcast. Pues lo puedo terminar yo. Bueno, pues... ¿lo quieres terminar tú? Yo prefería que lo terminaras tú, pero lo puedo terminar yo. No, lo termino yo. Vale. Y bueno, muchas gracias por venir, Tony. Y nada, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Venga, ya, cortamos. Espera, déjame decir fin, para acabar. ¡Fin!